Los tiempos del perdón y la gracia. Ya vimos las reglas básicas que están siendo aplicadas a Israel y su deuda, tanto en lo relativo a la tierra como al perdón, la redención, el goelato, etc. Entendimos que una persona que por algún motivo se endeudaba debía vender su tierra y así mismo como esclavo hasta el siguiente jubileo. Esto es así a nivel personal, pero a nivel corporativo, nacional, los jubileos se multiplican por 10 veces. Entonces, qué fácil acercó y le preguntó a Adón: ¿cuántas veces que mi hermano peque contra mí debo perdonarlo? Hasta 7 veces. Entonces Yeshua le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es 490 veces. Yeshua estaba revelando lo que vamos a llamar la ley del tiempo de paciencia, que gobierna la paciencia, el perdón y la gracia de Elohim. Debido a esta ley, Elohim no elimina a las personas inmediatamente cuando pecan. Tengamos en cuenta la conexión del jubileo. El número 490 es un periodo de 10 jubileos. Esta es la unidad básica de medida en la profecía bíblica a largo plazo. Su base aparece solo 2 veces en las Escrituras. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lemech lo será 70 veces 7, dice Bereshit en capítulo 4. Y nuevamente citamos una vez más el 70 veces 7 de Yahshua. Una vez habla de venganza, pero la otra vez habla de perdón. Sin embargo, aunque no es mencionada literalmente otras veces, esta regla ha sido aplicada a todo lo largo de la historia de la humanidad y ahí está escondida a los ojos de todos, como acostumbra el Padre guardar sus secretos a vista del mundo. Esta es la base del calendario legal y profético de Elohim. Cuando Yahshua le dijo a Kefá que perdonara 490 veces, inmediatamente contó una parábola para ilustrar este principio. En capítulo 18 de Matiyá, esta es una parábola muy importante que ya estudiamos en otros aspectos, pero ahora la vamos a analizar desde otro ángulo más, ya que proporciona las claves de cómo Elohim ha trabajado con naciones enteras y con la congregación a lo largo de la historia. Un cierto rey tenía un sirviente que le debía 10.000 talentos, una deuda enorme. Cuando llegó el momento de cancelar la deuda, después de los 490 días, el sirviente pidió clemencia y el rey la perdonó. Sin embargo, ese mismo sirviente se enfrentó a su vecino que le debía una pequeña cantidad de dinero. El vecino pidió misericordia, pero el hombre no perdonó la deuda, sino que lanzó a su vecino a la cárcel y vendió su familia a esclavitud para que le pagaran la deuda. Cuando el rey se enteró de esto, canceló la misericordia y la gracia que previamente había extendido a su siervo. Lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda total de los 10.000 talentos. Y Yahshua no estaba realmente hablando en deudas monetarias, sino en transgresiones o pecados, como ya hemos estudiado. Este es uno de los muchos pasajes del Berij Hadashah en los que vemos cómo se considera el pecado como una deuda. El siervo con la enorme deuda representa un gran pecador. El rey le dio un préstamo o beneficio y la nota de la deuda estaba fechada, tenía una fecha, de modo que ambas partes supieran cuándo la deuda debía ser cancelada. Dado que esta parábola es una ilustración del principio de 70 veces 7, se podría decir que la deuda tuvo que pagarse después de 490 días. El rey estaba obligado a perdonar la deuda una vez terminado ese tiempo específico que dijimos llamaremos periodo de paciencia, el tiempo asignado para pagar la deuda. Cuando termine ese tiempo establecido es el momento de hacer las cuentas y decretar el juicio. Este juicio es como el que sucederá al final del milenio, al final de la semana. Pero esto también es una parábola que nos muestra cómo funciona el principio del perdón shabático y del jubileo en un sentido muy práctico. De hecho, esta es una parábola del reino que nos muestra cómo Elohim trató a Israel y a Jerusalén. Cuando Kefá le preguntó si debía perdonar 7 veces, demostró que no entendía el principio del jubileo. Hay 3 descansos en la ley: el séptimo día, el séptimo año y el jubileo, que son 7 veces 7 años. El descanso, el séptimo día, es el nivel más fundamental de descanso. A todos los sirvientes, incluso a los animales, se les daría un día de descanso a la semana. Esto incluía a aquellos sirvientes que eran deudores, ciertamente también. El séptimo año era un descanso de la tierra, cuando a nadie se le permitía sembrar o cosechar. Esto está en capítulo 25 de Vayikra, excepto que los
los pobres podían comer lo que crecía por sí mismo. A los animales también se les daba descanso. Todos los siervos hebreos eran enviados a casa, se les daba un año de vacaciones de servicio. Así. Es como suspender los pagos de una nota de deuda por un año para dar a los empleados un verdadero descanso. Sin esa suspensión de pago, los empleados se verían obligados a continuar trabajando durante el resto del año para realizar sus pagos y no incurrir en más deudas, ¿no es cierto? Sin embargo, los sirvientes que se habían vendido a sí mismos por una deuda, o los pecadores que habían sido vendidos por el tribunal para pagar a sus víctimas, podrían tener que regresar a su servicio después del año de descanso. Trabajarían 6 años, descansarían el 7º, si tenían sobre todo las tierras también vendidas. Pero si bien este descanso, el 7º año, es mayor que el descanso semanal del Shabbat, todavía no es el mejor descanso. El mayor descanso es el jubileo, cuando todas las deudas se cancelan y cada hombre regresa a su herencia completa. El jubileo termina con toda servidumbre y toda deuda. Todos los hombres pueden comenzar de nuevo con una pizarra limpia, libres de deudas. En los 2 primeros descansos, las deudas se mantienen en suspenso por un día o por un año. En el Shabbat semanal no es que haya deuda específicamente, ¿no es cierto? Pero dura un día. Son liberados temporalmente, pero no son perdonados completamente. El jubileo de 49 años, o sea, en el año 50, es cuando todas las deudas se liberan permanentemente. En los días de Yeshua, la gente había estado observando el día de descanso semanal y el 7º año desde que regresaron de la cautividad babilónica. Así que entendieron el principio de perdonar 7 veces. Pero Kefá no llevó este principio al nivel de jubileo de 70 veces 7. Nunca habían hecho de ese principio una parte de su vida cotidiana, por lo que no entendían su aplicación en un nivel más alto. Yeshua lo llevó no solo al nivel del ciclo de jubileo de 49 años, sino al ciclo de 490 años de 10 jubileos. Hizo esto para revelar un principio oculto de la profecía bíblica que la mayoría no comprende hoy. Shalom, Johnny, Meli, Gaby. La obligación de Elohim de perdonar a la nación 490 veces. Cuando un israelita individual transgredía contra Elohim o se hacía impuro por cualquier razón, se le exigía que fuera al templo y ofreciera un sacrificio de sangre para expiar su pecado. La sangre del animal se derramaba bajo el altar, depositando allí el pecado del hombre, y el sacerdote lo cubría con el polvo de la tierra. A lo largo del año, a medida que más y más israelitas hacían esto, el templo se contaminaba cada vez más por los pecados contenidos en sus terrenos. Así, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio, tomar parte de su sangre, llevándola del sacrificio, obviamente, ¿no es cierto? Llevándola al lugar santísimo para rociarla sobre el propiciatorio del arca. Así obtenía expiación, perdón y misericordia para la nación y purificación para el templo. Elohim perdonó a la nación de Israel una vez al año, o 49 veces cada ciclo de jubileo, o 490 veces cada 10 jubileos. Y Yeshua sabía que en circunstancias normales Elohim perdonaría a la nación 490 veces antes de considerar las cuentas, para determinar si se les daría una extensión de la gracia o si serían vendidos. Por lo tanto, para ilustrar su respuesta sobre el perdón de 490 veces, Yeshua comenzó la parábola de Matías que dice: por eso el reino del cielo se parece a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes. En otras palabras, el rey había perdonado 490 veces durante un periodo de 490 años, ¿no es cierto? Este rey es Elohim, obviamente, y era hora de ajustar cuentas. Es lo que Yeshua estaba diciéndoles. En circunstancias normales, él estaba obligado por su propia decisión, establecida como regla, a perdonar a la nación 490 veces antes de considerar la deuda nacional, o sea, el pecado. Sin embargo, sin entender la conexión entre los 490 tiempos de perdón y el tiempo de cálculo del rey, la mayoría de las personas se han perdido esta manera tan importante en que Elohim trata con las naciones.
repasemos un par de conceptos que ya estudiamos que es necesario que tengamos frescos. La ley de Elohim en Shemot 22 deja claro que la verdadera justicia no se hace hasta que se haya pagado la plena restitución a todas las víctimas de la injusticia. En otras palabras, si un hombre daña la propiedad de otra persona, debe pagar una restitución para repararla o reemplazarla. Hasta que lo haga, le debe a la víctima el valor de esa propiedad que haya sido. Si un hombre roba la propiedad de otro hombre, debe restaurar lo que robó más otro de igual valor. Si lo robado es destruido, el ladrón debe pagar 4 o 5 veces la restitución, dependiendo de lo que haya sido robado, ¿sí? La restitución siempre debe encajar en el delito. Un juez no tiene derecho a hacer que la restitución sea mayor o menor de lo que la ley especifica. Solo la víctima tiene el derecho de perdonar la totalidad o parte de la deuda una vez que la sentencia de la ley haya sido aprobada. Por esto, el asunto principal es ver el principio de que todo pecado es considerado como una deuda contraída con la víctima. El segundo principio importante es la ley de la redención. Nos dice qué hacer si el ladrón no tiene los medios para pagarle a la víctima. Shemot 22.3 dice, será vendido por su robo. En otras palabras, debe ser vendido a quien esté dispuesto a pagar más por su trabajo a fin de que consiga el dinero para pagar su deuda. Quien quiera que compre al ladrón es el redentor, literalmente. Él está comprando la nota de deuda del ladrón. A cambio del trabajo del deudor, el redentor debe pagar a la víctima lo que el ladrón le debe. Por lo tanto, el pecador ya no es responsable de su pecado, que quede claro, ya que toda responsabilidad se transfiere al redentor. Yahshua mismo es llamado un redentor. Quienes pretenden ser redimidos por él están obligados a servirle. Aquellos que creen que son libres de seguir su propio camino en total libertad no comprenden la ley de la redención. Las escrituras no reconocen la redención sin la obligación de servir a Elohim y a su ley. Es necesario que tengamos en mente todos estos puntos porque vamos a comenzar a aplicarlos. Esta visión de la justicia divina constituye el telón de fondo de las escrituras y de un estudio completo de cómo Elohim trata con los hombres y las naciones. No podemos entender verdaderamente el plan general de Elohim sin conocer estas leyes clave. Es especialmente importante cuando se trata del tema del tiempo de paciencia, donde estos principios se manifiestan una y otra vez, y también porque los mismos patrones temporales reducidos se aplican a nuestra conducta personal. Ustedes llevarán su castigo por 40 años, que corresponden a los 40 días en los que exploraron la tierra, un año por cada día. Así sabrán ustedes lo que significa contrariarme, dice el Adón en Bamidbar 14. El castigo personal se aplica en días. El corporativo se aplica en años. Siempre la misma cantidad, 40 años son 40 años. 40 días, son 40 años. Dependiendo de la transgresión se hacen las cuentas. Reincidencias, por el contrario, aumentan todos. 7 por 7, 70 por 7, 7 veces más. O sea, pero eso no vamos a entrar en estos detalles, ¿sí? Los vamos a ver en su momento. La nota de deuda entregada a Edom. Entonces, cada vez que Israel transgredía, era vendido. Es bastante simple al principio. Esa transgresión no consiste en ser muy malo y cometer muchos pecados. Al final, para cubrir los pecados, fueron providenciados los sacrificios. Todas las transgresiones individuales eran correctamente cubiertas todos los años por los israelitas, de manera que debemos averiguar entonces por qué motivo debieron ser perdonados tantas veces antes de ser entregados a su castigo. Y la respuesta está en la parábola de la vid que ya mencionamos, ¿no es cierto? La única forma de pagar esta nota de deuda que se le debe a Elohim es darle los frutos de su trabajo, los frutos del reino. Elohim plantó a Israel en Canaán con el propósito de producir personas que fueran a la imagen de Elohim. En efecto, él quería producir hijos que fueran como él, en lo que hoy conocemos como los hijos de Elohim. Este propósito divino no comenzó con la plantación de Canaán. Se expresó al principio en Bereshit 1, cuando dice: creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. Está desde el principio todo esto decidido. La única manera en que alguien puede realmente dar un paso adelante y pagar la nota de deuda es convertirse en lo que Elohim quiso que el hombre se convirtiera desde el principio. Este fue el propósito de la venida de Yahshua HaMashiach, es por eso que él es llamado el Hijo de Elohim.
Él es el reflejo de su gloria, la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo hicieron tan superior a los mensajeros como que el título que ha heredado es más excelente que el de ellos. Y vean bien, el hombre fue hecho inferior a los malajim. A él lo hicieron tan superior que hasta el nombre que ha heredado es superior al de ellos, es mucho más excelente. Porque a cuál de los malajim dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, dice Ibrín en el capítulo 1. Israel en su conjunto fue llamado y elegido para dar a luz al Hijo, no solo a Yahshua HaMashiach, el Hijo de Elohim, sino también a los hijos de Elohim manifestados. Al subdividir este llamado en sus partes componentes, a Yahudá se le dio el llamado genealógico para que diera a luz a Yahshua HaMashiach, el rey y el hijo de Elohim. El hijo de Yosef, Efraín, recibió el nombre de Israel, heredó ese nombre, ¿sí? Y su llamamiento para dar a luz a los hijos de Elohim. Y a Judá trajo a Yahshua HaMashiach, pero su principal rival, el rey Herodes, el edomita, intentó matarlo poco después de su nacimiento. Años más tarde, los líderes lo rechazaron de nuevo y esta vez sí lo clavaron en el madero. Sin embargo, esto era necesario para que el verdadero Israel diera a luz a los hijos de Elohim. Como rey de Yahudá, Yahshua pagó la nota de deuda de la ley por el pecado del mundo, para que él pueda dar a luz a los hijos de Elohim como rey de Israel. La ley divina profetizó que Mashiach iba a venir 2 veces para cumplir su propósito. La ley sobre la lepra indicaba que se necesitaban 2 palomas para limpiar a los leprosos. Esto ya lo estudiamos en varios lugares. Los animales o aves sacrificados en la ley fueron proféticos de Yahshua, evidentemente quien dio su vida como un sacrificio en el madero. La lepra en sí misma es un símbolo bíblico de la mortalidad, porque la lepra fue una muerte lenta. Su cura entonces es la inmortalidad, o sea, lo contrario. La primera paloma era muerta y la segunda se sumergía en la sangre de la primera y se liberaba en campo abierto. Por lo tanto, la primera paloma profetizaba la muerte de Yahshua, mientras que la segunda habla de su segunda venida, ¿no es cierto? Y de su resurrección. También habla del derramamiento del Ruach HaKodesh. La segunda paloma debía ser soltada en campo abierto, y Yahshua dijo que el campo es el mundo. Por lo tanto, él debe venir al mundo por segunda vez, pero no volver a morir. Leemos en Gigalut 19 de su segunda venida. Él está vestido con una túnica bañada en sangre. Esto es una referencia precisamente a Vayikra, donde la paloma era sumergida en la sangre de la primera paloma. Todo esto es Mashiach mismo. No pensemos que él anduvo chapoteando en la sangre de otros. Esto identifica la segunda paloma con la primera y basa la segunda obra de Mashiach en la primera. Todo esto es Mashiach. También identifica la segunda venida de Yahshua no con Yahudá, sino con Yosef, el único hombre de las Escrituras cuya túnica fue bañada en sangre, en Bereshit 37. Yahshua vino por primera vez a través de la línea de Yahudá, específicamente del linaje del rey David, para que él pudiera ser el rey legalmente, pero él debe venir como Yosef para recibir su derecho de nacimiento. Es por eso que su túnica ha sido sumergida en sangre en Gigalut 19. Una vez que entendemos estas cosas básicas de la ley, podemos construir sobre este conocimiento. Ahora edificamos. A Yahudá le fue dado el trono, a Yosef le fue dada la primogenitura y el nombre de Israel. Cuando Yahushua vino por primera vez, su trono fue usurpado, así como cuando Absalom usurpó el trono de su padre, David. Él lo hizo con la ayuda de Ahitofel, como ya estudiamos, mientras los líderes religiosos de Yahudá usurparon el trono de Yahshua con la ayuda de Judas. En los tiempos modernos, a medida que nos acercamos al momento de la segunda venida de Mashiach, vemos que se repite el mismo tipo de conflicto. Pero esta vez el conflicto no tiene que ver con el trono, sino con la primogenitura de Yosef.
En 1948 los judíos edomitas usurparon la primogenitura de Yosef con la ayuda de la iglesia, que es la moderna Judas. Los judíos, por su propia admisión, no son descendientes de Yosef y por lo tanto no tienen el derecho legal de reclamar el nombre de la primogenitura, que es Israel, dado a los hijos de Yosef. Sin embargo, lo hicieron en 1948. Podían haber llamado a su nación Yahudá, como algunos de ellos realmente sugirieron, pero decidieron Israel para engañar a los creyentes y hacerlos creer que eran el cumplimiento de la profecía bíblica con respecto a la restauración de Israel. Y lo lograron bastante. Así entonces es déjà vu una vez más. La traición ya está completa. Tanto el trono de Yahudá como la primogenitura de Yosef fueron usurpados ilegalmente, cada uno con la ayuda de un Judas. Judas fue el discípulo y amigo, entre comillas, de Yeshua que lo traicionó. La iglesia también es discípula de Yeshua y amiga, ¿no es cierto? Y también lo ha traicionado. Por lo menos la parte de los higos malos de la congregación, ¿no es cierto? Así como Judas fue reemplazado, la iglesia también será reemplazada por los vencedores. Porque está escrito en el libro de las alabanzas, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro ocupe su cargo, dice Maaseh en el capítulo 1, citando al mismo 109. En lo que respecta a la nota de deuda, los hechos anteriores son cruciales para comprender cómo se cumplirá esto y quién heredará la primera resurrección. ¿A quién confiará Elohim la administración de las bendiciones de Abraham al resto del mundo? ¿Se la dará a aquellos que apoyan el método violento de Barrabás, de Bar Kokhba, de Begin, de Shamir, de Ariel Sharon y el estilo general del sionismo? ¿O confiará hasta ahora a aquellos que creen en el príncipe de la paz? Ustedes ya saben mi opinión a este respecto. En Bereshit 27, Jacob fingió ser Esaú para engañar a su padre ciego para que le diera la primogenitura. Así que en 1948 esto se invirtió. Esta vez los descendientes de Esaú se hicieron pasar por Jacob, aprovechándose de los descendientes ciegos de Isaac. Así el occidente cristiano otorgó la primogenitura a los judíos y que estaban representando a Esaú Edom, pero hacían de cuenta que era Jacob Israel. A lo largo de los siglos pasados, la nota de la deuda pasó de Babel a Medo-Persia, luego a Grecia, luego a Roma. Luego, después de la caída del Imperio Romano, la nota de la deuda se pasaba de un lado a otro entre la Iglesia romana y el pueblo musulmán, mientras Jerusalén pasaba de un lado a otro entre ellos. Finalmente, en 1917, el control de Jerusalén pasó a Gran Bretaña para que Elohim pudiera establecer el último gran escenario. La bandera de Gran Bretaña se llama Union Jack. Jack es una forma abreviada de Jacob. Jacob debía recibir la nota de deuda porque Jacob tenía que rectificar el gran error que le cometió a su hermano Esaú y cuando le mintió a su padre Yitzhak y robó la primogenitura. Debido a las leyes de tribulación, Judá no podía regresar a la tierra sin primero confesar su hostilidad a Yahshua HaMashiach y arrepentirse de ella, obviamente. Pero podrían volver como edomitas. Debido a la profecía de Yitzhak a Esaú, cuando tengas el dominio, romperás su yugo de tu cuello. Jacob le debía a Esaú, porque Jacob pecó contra Esaú. Le debía un derecho de nacimiento y una bendición, las dos cosas. Por esta razón, Gran Bretaña, Jacob, tuvo que devolverle la tierra a Esaú para que Esaú tuviera la oportunidad de mostrar su indignidad. Ojo que no estoy diciendo que Jacob, la nación, se fue para Inglaterra y todos esos delirios. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo lo que está aquí simbolizado. Un hijo mayor no puede ser desheredado de la primogenitura sin causa, de manera que Edom tiene que probar con sus propias actitudes que él realmente es indigno, como Yahweh siempre supo. Esaú, que es el actual Estado israelí, ha tenido tiempo más que suficiente para demostrarle al mundo por qué Elohim lo rechazó y desechó también sus violentos métodos de tomar el reino por la fuerza. Esto está a punto de regresar a su fin. Al mismo tiempo, ha sido parte del castigo de Jacob, que el mundo confunda a los edomitas, que sus descendientes convirtieron a la fuerza, con sus propios descendientes, haciendo que el mundo los odie y extienda ese odio a Yahweh. Edom recibió la primogenitura en 1948
48 y con ello se obtuvo la autorización divina y la responsabilidad de pagar la nota de deuda original, dar a Elohim los frutos del reino. Si lo hubieran hecho, habrían traído las bendiciones de Abraham al mundo y el reino de Elohim se habría establecido en justicia. No lo han hecho, han fracasado estrepitosamente y simplemente han demostrado que Yahweh tenía razón al rechazarlos. La nota de deuda entregada a Ismael. El apóstol Shaul nos dice que la antigua Jerusalén es Agar y la nueva Jerusalén es Sará. ¿Cuál es su significado? Él dice específicamente en el pasuk anterior a los que acabo de citar. Ahora, Agar es el monte Sinai en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Cuando la mayoría de los judíos, específicamente los líderes que los representaban, rechazaron a Yahshua como el mediador del nuevo pacto, tomaron la decisión estratégica de permanecer bajo la autoridad del antiguo pacto. Ese antiguo pacto fue hecho a través de Moshe en el monte Sinai. Esto colocó a Jerusalén bajo la autoridad del Sinai que se encuentra en Arabia. Arabia es la herencia de Ismael. Por lo tanto, al rechazar a Yahshua, los judíos colocaron a Jerusalén y a toda la tierra de Palestina bajo la autoridad de Agar e Ismael. Y en efecto, los judíos se los dieron. Esta es la razón por la cual era solo una cuestión de tiempo antes de que Elohim desplazara a los judíos y les diera la tierra a Ismael, poniéndola bajo la autoridad de la religión de Ismael, o sea, del Islam. Así que el hecho del asunto es, los judíos edomitas como tales no tienen derecho legítimo sobre la tierra de Palestina. El problema es que ellos quieren su pastel y también comerlo. Quieren conservar la autoridad del antiguo pacto sobre ellos, que se hizo en el monte Sinai, Agar, sobre los verdaderos, sino sobre ellos, pero también quieren derrocar a Agar e Ismael. Esto no es consistente, y no solo a los ojos de Elohim. Si no fuera por el hecho de que los judíos también son edomitas, no tendrían ninguna reclamación en contra de Palestina. Pero la historia nos muestra claramente, como dice la enciclopedia judía, Edom está en la judería moderna. Esa es la clave para entender los conflictos actuales de la historia moderna. A Esaú se le debió dar la primogenitura por un tiempo para ver si traería el reino de Elohim y específicamente dar a luz al hijo varón. La congregación lo ha animado y tiene una gran confianza en que Esaú realmente lo hará. ¿Por qué? Porque Esaú se ha vestido como Jacob y estamos demasiado ciegos para verlo por lo que es. Pero ese día casi ha terminado. Esaú quería la autoridad de ser elegido, la riqueza de que la primogenitura le iba a traer, pero no quería la responsabilidad que venía con esa autoridad. Con la primogenitura vino la responsabilidad de pagar la nota de deuda para producir los frutos del reino, pero Esaú no quiere pagar la deuda, no está ni interesado, ni sabe, ni le interesa. Pero no quiere producir el hijo varón, dar frutos de amor y ser bendición para el mundo, no es lo suyo. Escuchemos las palabras de Yahshua. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes, se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. En ese mismo capítulo, Yahshua hizo algo un poco antes que arroja mucha luz sobre esto. Cuando volvía a la ciudad por la mañana, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo que nunca jamás nazca fruto de ti. Pronto se secó la higuera, dice Matías 21. Unos pocos capítulos más tarde, Yahshua agregó a esta profecía diciendo, de la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Los maestros de la profecía de hoy están prácticamente de acuerdo en que esto es una referencia al establecimiento del Estado israelí en 1948. Pero aún no hay fruto. Desde 1948 hasta hoy, esta higuera únicamente ha dado más y más hojas, como lo hizo antes de que Yahshua la maldijera. Pero Yahshua está buscando fruta, no más hojas. El hecho es que este árbol nunca dará fruta, porque Yahshua lo dijo. ¿Creeremos las palabras de Yahshua o creeremos a los predicadores que lo contradicen y a los rabinos que se le han opuesto por miles de años? Estoy de acuerdo en que Elohim le devolvió la primogenitura al Estado israelí edomita, ¿no es cierto?, en 1948. Pero este Estado es Edom.
literalmente. Pero creo en Yahshua cuando dice que Esaú solo producirá más hojas. Eso es así para encerrar a todos bajo injusticia, sus propias injusticias. Cada uno ha tenido la oportunidad de mostrar al mundo fehacientemente y sin lugar a dudas la propia inutilidad en producir los frutos del reino, que solo pueden darse cuando estamos unidos a Yahshua, que es la vid verdadera. Esto es a nivel personal, a nivel nacional, a nivel corporativo, como quieran. Tengamos en cuenta que las hojas de higuera han sido el problema desde Adán. Una hoja de higuera es una cubierta falsa para el pecado, una cubierta humana, hecha por la mano del hombre. Cuando uno rechaza la cobertura de la sangre de Yahshua, solo le queda una hoja de higuera. La sangre de Yahshua es la única verdadera justificación para el pecado. Las hojas de higuera no son más que la autojustificación, dar excusas y culpar a todos los demás cuando Elohim los juzga por el pecado, una conducta que describe mucho mejor a Edom que a Jacob. En 1948 los judíos edomitas recibieron la primogenitura, por lo tanto se convirtieron en el pueblo elegido en un sentido legal. El significado legal es el siguiente: Elohim los hace responsables de producir los frutos del reino, y si se niegan, Elohim los hará responsables y les cobrará lo que no producen. El tiempo de la rendición de cuentas se acerca rápidamente. Esaú pronto aprenderá que ser elegido no es una bendición para él, sino una maldición. Aprenderán la misma lección que Israel tuvo que aprender durante el tiempo de los jueces, que si se negaran a cumplir con las obligaciones de ser elegidos, serían juzgados y enviados a la cautividad. El tiempo de Esaú. Los edomitas fueron los primeros sionistas de la historia, en el sentido de que siempre quisieron recuperar la primogenitura que Jacob le había robado a Esaú. Nunca perdieron la esperanza de que algún día podrían heredar la tierra santa y ser el pueblo elegido. Ya hemos leído las profecías a su respecto, solo repetimos unos puntos que son más que iluminadores en este asunto. Cuando Israel y a Judá fueron deportados a Asiria y Babel, ¿qué nos cuenta la reacción de Edom? Dice Yahezkel 35, en el capítulo 35 dice: por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías, tomaremos posesión de ellas, a pesar de que Yahweh estaba allí. Como te regocijaste porque fue desolada la heredad de la casa de Israel, así te haré a ti. Tú, oh monte Seir, con toda Edom, serás una desolación, y sabrán que yo soy Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto el enemigo dijo de ustedes: ¡qué bien! También estas alturas eternas se nos han dado por heredad. Por lo tanto, así ha dicho Adonai Yahweh: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida se dieron a sí mismos mis tierras como heredad, para que su campo fuese expuesto al pillaje. Y esto está en Yahezkel 36. En Malaquía 1 tenemos: si Edom piensa, aunque oprimido, podemos edificar las ruinas otra vez. Así dijo Yahweh de los ejércitos: ellos podrán edificar, pero yo derribaré. Y así los conocerán como la región de maldad, el pueblo condenado para siempre por Yahweh. Esto describe claramente las aspiraciones sionistas de Edom. Edom efectivamente ha vuelto a construir las ruinas. Elohim lo ha permitido, pero no de forma permanente. Él solo pretende corregir el viejo error que cometió Jacob, estableciendo justicia. A Esaú se le debe dar la oportunidad de demostrar que es indigno. Esaú quería la primogenitura por motivos egoístas, no para otorgar alguna bendición de Abraham al resto del mundo. Y el mundo ya ha comenzado a darse cuenta de esto. Todo es una cuestión de interés propio para ellos. Y ellos solo quieren esclavos, 2.500 para cada uno. Esas son sus cuentas. Entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo tienen los israelíes para pagar la nota de deuda antes de que Elohim los juzgue? Esa es una pregunta difícil de responder de momento, ya que antes debemos establecer las cronologías y tiempos bíblicos, ¿sí? Una tarea que no es del todo simple, como hemos estado estudiando, pero si Yahweh desea revelarla junto con tantas otras cosas que hoy está abriendo, ciertamente nos mostrará. En Yahanan 2.20 aprendemos que tomó 46 años construir el templo de Herodes. El número 46 está así directamente asociado con el templo de Herodes. Este templo era hermoso en el exterior, pero dentro, en su lugar santísimo,
no había arca del pacto. Por lo tanto, ninguna gloria de Yahweh. Debido a que somos los templos de Elohim, ¿sí?, debemos preguntarnos si nuestro templo está inspirado en Shlomo o en Herodes. El templo de Shlomo fue glorificado, pero el de Herodes no. Shalom, Claudio. Venga tu reino. Anteriormente mostramos que la sucesión babilónica de imperios se les daba, con esa sucesión se les daba a cada uno la nota de deuda para ver quién, si alguno, produciría los frutos del reino. Como mostramos, todos fallaron. En última instancia, el fruto que Elohim requiere es el nacimiento del hijo varón, que es el hombre perfecto a la imagen de Elohim. Yahshua fue el hijo varón original, el hijo patrón para el resto de los hijos de Elohim. Solo hay una manera de dar a luz a los hijos de Elohim. Es a través de los 3 pasos principales que se establecen en las 3 principales fiestas de Israel: Pesaj, Shavuot y Sukkot. Para que una persona tenga Pesaj, no es necesario que mate un cordero y ponga la sangre en el poste de la puerta, como sucedió con Moshe y los israelitas. El requisito de Elohim es que sea justificado por la fe en la sangre del verdadero cordero que es Yahshua. Para que una persona guarde Shavuot, ya no se requiere que le dé a Elohim 2 panes de levadura. En cambio, Shavuot se experimenta al estar llenos de Ruach. Desafortunadamente, sin embargo, nuestra capacidad bajo Shavuot solo es capaz de mantener una garantía del Ruach, ¿sí? La fiesta final es Sukkot, la fiesta de las cabañas. Bajo esta fiesta, los vencedores estarán llenos de toda la plenitud de Elohim. Para mantener Sukkot, uno ya no necesita salir de su casa y construir una caseta hecha de ramas de árboles. En cambio, uno debe abandonar la casa terrenal de este tabernáculo y entrar en un cuerpo glorificado. El tabernáculo es una casa no hecha con manos, ¿no es cierto? Este tabernáculo nuevo que vamos a recibir. Cuando recibamos ese tabernáculo, será el cuerpo inmortal representado debajo de Moshe como una cabaña hecha de ramas vivas. Esto es lo que Elohim ha deseado desde el principio, pero hasta ahora ninguna de las naciones que recibieron este mandato divino, esta nota de deuda, ha presentado a Elohim lo que él desea y exige. Todas han fracasado, comenzando con Israel bajo la unción de Pesaj. Su fracaso, por supuesto, resultó en el fallo de la corte divina para entregar la nota de deuda a otra nación de la gran sucesión de imperios. Se le fueron dando una a otra. Pero el fracaso también incluye a la congregación bajo su unción pentecostal. Estaba condenada al fracaso, simplemente porque era un pan con levadura. Por lo tanto, era corruptible. La hora de los vencedores está llegando por fin y Elohim comenzó a moverse de una manera nueva para tomar el reino y su nota de deuda del Estado israelí edomita y dárselo a la nación que efectivamente producirá sus frutos como Yahshua prometió. Pero cuando los verdaderos hijos de Elohim se manifiestan en el mundo, será difícil argumentar contra los hechos claros. Pero el mundo no tiene nada que temer de ellos, porque los vencedores no son entregados a la violencia o a la venganza. Estarán llenos del amor de Elohim y vendrán no como gobernantes, sino como siervos. Así como Yahshua vino a servir en lugar de ser servido. Así como Joseph le dijo a sus hermanos que no temieran nada después de la muerte de su padre. Porque en verdad él no los había estado ayudando por amor a su padre, sino porque él mismo tenía amor por sus hermanos. Él los había perdonado en verdad. Estos vencedores serán como Yahshua, serán como Joseph también, que es un tipo de Yahshua, y no serán como Barrabás. Yahshua vino a sanar a la gente, no vino a ponerlos en esclavitud. El Mashiach de los vencedores no vendrá como un gran general. Él no vendrá con una espada para matar a todos los que se oponen a él. Ya lo hemos dicho, su espada será la palabra de su boca que va a matar solo la carnalidad y la ignorancia de los hombres y no sus cuerpos. Eso estamos hablando en cuanto a la aplicación en el reino. Como también hemos estado estudiando, habrá otro tipo de juicio que también será aplicado. Esta será durante el reino la espada del Ruach, que divide el arma y el Ruach en lugar de separar la cabeza de un hombre de su cuerpo. Esto será aplicado durante el reino. Antes del reino debe venir el juicio.
y tendremos otra espada. Elohim ha elegido a unos pocos de todas las naciones para que sean vencedores, de modo que todas las naciones estén representadas en este grupo. Elohim usará estos como los primeros frutos de una gran cosecha hasta que se cumpla precisamente Gilgalú 5:13. Oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la restauración de todas las cosas que los profetas y apóstoles enseñaron a través de las Escrituras. Ahora sí, habiendo terminado, damos por encerrada la charla y en breve nos encontramos para hablar un poco acerca de esta última de este último post. Con este se encierra la serie y es un poco un resumen final, la conclusión de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos.